Aleluya. Bendecido sea. Hermano, que el Señor les bendiga. Amén. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. ¿Cuántos pueden levantar sus manos arriba y adorarlo? Aleluya. ¿Cuántos pueden levantar sus manos arriba y comenzar a adorarlo en esta noche? Aleluya. Aleluya. Si tú estás agradecido de Dios en esta hora, aleluya, comienza a adorarlo en esta noche. Comienza a adorarlo, comienza a adorarlo, aleluya. Comienza a adorar a Dios esta noche, aleluya. Comienza a adorar a Dios esta noche, aleluya. Comienza a adorar a Dios esta noche, aleluya. Comienza a adorarlo, comienza a adorarlo. Abre tu boca y adóralo. Abre tu boca y adóralo. Abre tu boca y adóralo en esta noche, aleluya. Tales son los adoradores que Dios busca, que lo adoren en espíritu y en verdad en esta noche, aleluya. Si tú estás agradecido en esta noche, aleluya, yo no sé cuál sea tu problema, aleluya, pero si tú comienzas a adorarlo, aleluya, la alabanza es poder, la alabanza es dinamita, la alabanza cambia el panorama, la alabanza, aleluya, los demonios se van, la alabanza, aleluya, la enfermedad se va, la alabanza, aleluya, el desánimo se va en esta noche. Si tú comienzas a adorarlo, si tú comienzas a adorarlo, si tú comienzas a adorarlo conmigo en esta noche, algo ha de suceder en esta hora, aleluya. Aquí hay un pueblo de guerra, aquí hay un pueblo, aleluya, que puede provocar a Dios en esta noche, aquí hay un pueblo en esta hora, aleluya, adóralo, 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 que no es pedorio, adóralo, adóralo, aleluya, adóralo en esta noche, aleluya, adóralo, 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 por mi alma te adoro, mi alma te bendice, Espíritu Santo, comienza a moverte en este lugar, Dios mío, comienza a moverte en este lugar, Espíritu Santo, comienza a moverte en esta noche, aleluya, comienza a moverte en esta noche, aleluya, atamos a los demonios, atamos al parero, atamos al brujo, en esta noche atamos, aleluya, todo gobernante de las tinieblas en esta noche, aleluya, comienza a adorarlo en esta hora, aleluya, comienza a adorar a Dios en esta noche, aleluya, comienza a adorar a Dios en esta noche, comienza a adorar a Dios en esta noche, comienza a adorar a Dios en esta noche, comienza a adorarlo, comienza a adorarlo, comienza a adorarlo, aleluya, yo estoy agradecido de lo que el Señor ha hecho conmigo en esta hora, aleluya, por eso es que yo lo adoro, por eso es que yo lo adoro, por eso es que yo lo adoro en esta hora, aleluya. Oh, mi alma te adora, Jehová. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios, aleluya. Te adoramos, Espíritu Santo. Te adoramos, Jehová. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos en esta hora, aleluya. 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 Oh, mi alma te adora. Oh, poderoso el que vive. Aleluya. Para los que no me conocen, mi nombre es evangelista Alejandro Cabrera. Pertenezco a la iglesia Jesús del Camino. Aleluya. Mi pastora Carmen García, que está aquí con nosotros. Aleluya. También le saluda a mi amada esposa Angélica Cabrera en esta noche. Aleluya. Me puede levantar sus manitas ahí arriba. Aleluya. También está nuestro hermano misionero. Aleluya. Y mi suegra María Armay. Aleluya. Estamos aquí en esta noche más que agradecidos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. También saludamos, aleluya, al evangelista Rafi Pacheco, que nos ha invitado en esta noche, aleluya, para adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y con esa bendición, aleluya, vamos a buscar en Daniel capítulo 3 versículo 17. Daniel capítulo 3 versículo 17. El que lo tenga, diga amén. Daniel capítulo 3 versículo 17. Recibe la alabanza y la gloria. Dios, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Ministre esta noche nuestra palabra. Salva Jesús. Gracias. Salva Jesús. Amén. Aleluya. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y he aquí nuestro Dios
a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no fuese, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desmenudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Espíritu Santo, en esta hora, Dios mío, vengo ante tu presencia, Padre, dándote gloria, dándote honra a ti, Señor, en esta noche, Padre, porque tú te la mereces, Dios mío. Yo no te pido que me quites, sino que me use para tu gloria y para tu honra. Amén. Dale la mano a tu hermano y dile: no te contamines. No te contamines. Aleluya. No te contamines. Aleluya. Vemos que mucha gente, aleluya, se están contaminando. Vemos que mucha gente hoy en día, aleluya, están vendiendo la palabra. Vemos hoy en día que mucha gente se están, aleluya, postrando, aleluya, ante los Baales. Mucha gente hoy en día se están postrando hasta a las imágenes en esta hora, aleluya. Pero tú y yo no nos podemos postrar ante las imágenes. Tú y yo no nos podemos postrar ante la amenaza del enemigo. Tú y yo no podemos postrarnos, aleluya, ante el mundo. El mundo nos podrá ofrecer muchas cosas. El mundo, aleluya, podrá ofrecernos muchas cosas, aleluya, pero el Señor, aleluya, nos ofrece vida eterna. Por eso es que no podemos postrarnos ante la amenaza. Por eso es que no podemos postrarnos, aleluya, ante la oferta en esta noche del enemigo. Aleluya, vemos que mucha gente hoy en día, muchos ministros, aleluya, se están vendiendo. Muchos ministros, aleluya, están vendiendo la palabra. Pero hoy en día vemos, aleluya, que hay jóvenes, aleluya, que no han doblado sus rodillas ante Baales. Todavía hay una iglesia que se mantiene, aleluya, firme. Todavía hay una iglesia que se mantiene pura. Vemos que hay una iglesia que se mantiene recta, aleluya. Pero nosotros, aleluya, sabemos en quién nosotros hemos confiado. Sabemos que tú y yo que estamos aquí, aleluya, hemos confiado en un Dios poderoso. Hemos confiado en un Dios grande. Hemos confiado en un Dios poderoso en esta noche. Por eso, aleluya, que no podemos postrarnos, aleluya, ante la amenaza del enemigo. Por eso es que no podemos dañarnos. Tenemos que mantenernos íntegros. Tenemos que mantenernos santos. Tenemos que mantenernos, aleluya, sin mancha y sin arruga, para llegar al trono de Dios, para llegar a la presencia de Dios. Tenemos que mantenernos puros. Tenemos que mantenernos íntegros. Tenemos que consagrarnos ante la presencia de Dios, porque el Señor, aleluya, viene a buscar una iglesia santa. Dios no viene a buscar una iglesia, aleluya, que esté manchada. Dios no viene a buscar una iglesia, aleluya, que esté contaminada. Dios no viene a buscar una iglesia, aleluya, que esté peleando uno con nosotros. Aleluya, por eso es que la palabra dice que Daniel, aleluya, y estos jóvenes hebreos, aleluya, fueron cautivos, aleluya, de Judá. Y vemos que estos tres jóvenes, aleluya, también estaba Daniel, aleluya, en ese cautiverio, aleluya, que lo había cogido Nabucodonosor. Pero vemos, aleluya, que estos jóvenes, aleluya, le dijo, aleluya, uno de los inicuos, que Daniel había hallado gracia ante los inicuos, aleluya, uno de los inicuos de Nabucodonosor, aleluya. Y vemos que dice en la palabra, aleluya, que ellos, aleluya, iban a hacer una comida, que Nabucodonosor iba a hacer una comida. Pero Daniel, aleluya, le dijo, aleluya, uno de los inicuos le dijo, aleluya, mejor, aleluya, como legumbre, mejor, aleluya, como legumbre, aleluya. Y dice la palabra, aleluya, que ellos tuvieron 10 días, aleluya, ven, aleluya, el rostro de ellos, ven como el rostro de ellos iba a resplandecer, aleluya, ante nosotros. Y vemos, aleluya, que tuvieron 10 días comiendo legumbre, pero vemos, aleluya, que el rostro de ellos era diferente que el otro. Aleluya, ellos, aleluya, se mantuvieron rectos. Ellos, aleluya, se mantuvieron puros. Ellos, aleluya, no se contaminaban. Ellos decían: yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Yo no me voy a comer, aleluya, esa comida, porque esa comida, aleluya, era dedicada a los ídolos. Esa comida era dedicada a los dioses. Por eso, aleluya, ellos no querían comer esa comida, aleluya, porque estaba dañada, porque estaba sucia. Mejor, aleluya, comía legumbre. Mejor,
dice aquí, aleluya, que el nombre, aleluya, significa trigo, cebada, vegetales frescos. Aleluya. Eso, aleluya, lo que tenemos que comer, aleluya, palabra. Aleluya, tenemos que comer en esta noche, aleluya. Palabra de Dios, aleluya, que viene fresca del cielo. Aleluya, no una palabra que sea contaminada, no una palabra que hoy en día la están contaminando. Aleluya, pero en esta noche, aleluya, estos jóvenes, aleluya, estos tres hebreos, aleluya, estaban, aleluya, creyendo en la palabra de Dios en esta hora, aleluya. Y entonces dice la Biblia que estos tres jóvenes le cambiaron el nombre y le pusieron Sadrach, Mesach y Abednego, aleluya, unos nombres babilónicos, unos nombres, aleluya, donde Nabucodonosor, aleluya, adoraba a esos dioses. Y vemos, aleluya, que estos jóvenes, aleluya, se mantuvieron, aleluya, al resto. Estos jóvenes, aleluya, no se contaminaban, estos jóvenes, aleluya, no se dañaban, estos jóvenes, aleluya, creían en la palabra, aleluya, de Dios. Estos jóvenes creían en la palabra del Señor, estos jóvenes creían, aleluya, en el mandamiento de Moisés, aleluya. Por eso es que no se dañaban, por eso es que no se contaminaban, por eso, aleluya, que se mantuvieron rectos. Y adoramos Dios, aleluya. Pero vemos, aleluya, que al pasar el tiempo, aleluya, Daniel, aleluya, le cuenta el sueño a Nabucodonosor, y vemos que nadie, aleluya, podía contarle el sueño a Nabucodonosor. Nadie, aleluya, podía contarle ese sueño. Aleluya, Nabucodonosor trajo, aleluya, a los magos, a los adivinos, para que le traducieran el sueño, pero nadie, ninguno de ellos podían traducir el sueño a Nabucodonosor. Pero había un hombre, aleluya, que se mantuvo, aleluya, recto, que se mantuvo, aleluya, en la santidad, que se mantuvo, aleluya, orando, aleluya. Buscaron a Daniel, y Daniel le contó el sueño, aleluya, a Nabucodonosor, aleluya, y pusieron a Daniel, aleluya, para que sea gobernante, aleluya, para que guiara a los sátrapas, aleluya, a los magistrados, a los gobernadores, aleluya. Y dice la Biblia, aleluya, que en ese momento, aleluya, Nabucodonosor comenzó a hacer, aleluya, una estatua de oro. Nabucodonosor, aleluya, comenzó